programación. Usted puede hacerlo, tiene la libertad de usted determinar si usted quiere, ¿verdad?, compartir esta programación. Así que vamos a orar al Señor y daremos comienzo entonces en esta noche a nuestra programación. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por todos los beneficios. Conforme al Salmo número 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien nos corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, bienvenido, Señor. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos que nos iluminen, necesitamos tu guianza. Espíritu Santo, toma control, toma lugar en esta noche. Que todo lo que hagamos sea para engrandecer tu nombre de manera especial. Te damos gloria y honra por Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Así que bienvenido, ¿verdad?, una vez más en esta noche a todos nuestros hermanos y hermanas, toda nuestra amada familia, compañeros pastores, pastoras, amén, de manera maravillosa. Y una bendición bien grande y saludos a todos los que se han de conectar a través de Nueva Vida Jax y también de, amén, la emisora Faro de Luz. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Queremos felicitar en la noche de hoy, ¿verdad?, a nuestra hermana Claribel Colón, la esposa de nuestro hermano y compañero William Morales, que cumplió años en el día de hoy. Y también felicitar a nuestro hermano Emanuel Santana, el evangelista Emanuel Santana, y a su amada esposa que cumplen aniversario. Así que bendiciones y felicidades a todos los que cumplen años, bendiciones y felicidades a todos los que cumplen aniversario. Amén, en el día de hoy, gloria a Dios. Así que recuerden que estamos bajo el tema la Cristología. Así que bajo este tema vamos a estar cubriendo, amén, diferentes ramas que están relacionadas a la Cristología. Como es la Cristología, una rama que está relacionada a lo que es amén, lo que conocemos como la teología bíblica y sistemática. Amén. Así que estaremos, ¿verdad?, desarrollando con la ayuda del Señor, con la bendición de cada uno de ustedes, este tema, la Cristología. Gloria a Dios. Así que repetimos, cuando hablamos de la Cristología, estamos hablando, ¿verdad?, de esa rama de la teología bíblica y sistemática. ¿Qué otros temas estaremos, verdad, tratando para hacer apología de ellos? Estaremos hablando de la deidad de Cristo, estaremos hablando de la doctrina de la resurrección de Cristo. Estaremos también hablando de la doctrina de la resurrección y transformación, ¿verdad?, de la iglesia del Señor. Estaremos también tratando el tema de la doctrina de los atributos de Cristo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina de la justificación, la doctrina del pecado, amén, la doctrina con relación al arrebatamiento de la iglesia. Cada uno de estos temas, amén, que muchos de ellos caen en lo que se conoce también como la rama de la teología bíblica y sistemática, amén, dentro de ellos, ¿verdad?, todo lo que son los eventos del porvenir, todos estos eventos que están relacionados a la escatología bíblica y sistemática. Así que vamos de lleno en esta noche, amén, a entrar, ¿verdad?, a la discusión de este tema, gloria a Dios, en la noche de hoy, la Cristología, amén. Y pasado cada miércoles estaremos, ¿verdad?, añadiendo los diferentes temas. Estaremos hablando sobre la resurrección de Cristo. ¿Por qué la importancia? Amén, bendiciones muchas, y hago un alto para saludar a nuestro gran hermano y amigo Félix Nieves. Bendiciones. Amén, bendiciones, amén, a nuestra hermana Rosalie, bendiciones a Félix Junior, bendiciones, amén, a toda esta amada familia, gloria a Dios, aleluya, amén, a quien amamos, gloria a Dios, de manera especial. Bendiga a Boris, bendiga, amén, a su amada esposa, amén, y bendiga también a su amado hijo. Saludos bien, pero bien especiales. Y por ahí felicitamos, ¿verdad?, a nuestro hermano Emanuel Santana, el evangelista Emanuel Santana, que cumple juntamente con su amada esposa aniversario, cumpleaños de aniversario. Así que muchas felicidades, amén, en la noche de hoy. Amén. Así que
cuando hablamos de la cristología, estamos hablando de esa rama teológica que se encarga del estudio de todo lo que está relacionado a la divinidad de Cristo. Así que, ¿por qué hacer la apologética en este tema? Vamos a ir desarrollando y usted va a ver ciertamente, no por lo que se esté hablando a través de las redes cibernéticas solamente. Esto es un tema que viene de muchos años, viene siendo atacado, lo que es la cristología, la persona de Cristo, la divinidad de Cristo, viene siendo atacada por muchos, pero muchos años. La deidad del Señor Jesucristo es principal y es esencial. Amén. No es negociable dentro de lo que es la fe cristiana. Y esto es bien importante que nosotros así lo sepamos. La cristología es esa rama de la teología bíblica y sistemática que se encarga con todo aquello que está relacionado al estudio de la divinidad y deidad de nuestro Señor Jesucristo, de suma importancia para la fe cristiana, de suma importancia para esos principios esenciales de lo que es la iglesia del Señor, y que nosotros debemos defender, debemos hacer apologética, amén, para defender, ¿verdad?, estos postulados bíblicos que son los que dan base verdaderamente a lo que es la iglesia. Así que cuando estamos hablando relacionado, ¿verdad?, toda esta relación, gloria a Dios, aleluya, es importante. Es importante, gloria a Dios, porque a través de ello nosotros podemos alcanzar todas esas bendiciones, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué estudiar la cristología? ¿Por qué entrar en este tema de suma importancia? ¿Por qué atender en este tiempo en que estamos viviendo, últimos tiempos de la iglesia del Señor, que tenemos que estar bien agarrados, que tenemos que estar bien asidos, que debemos escudriñar las escrituras ahora más que nunca para poder defender este evangelio? No es cuestión de que nosotros verdaderamente pensemos que llegar a la iglesia y cantar un coro, llegar a la iglesia y tocar un instrumento, llegar a la iglesia y simplemente decir yo pertenezco a tal iglesia, se conforme el evangelio. Hay que ir más allá de lo que nosotros quizás pensamos en este sentido de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Permítanme hacer un alto en este momento. Gloria a Dios. Amén, amén. Las personas que vayan a hacer las preguntas nos pueden escribir, amén, nos pueden escribir. Acá está la pastora, mi amada esposa, que está, amén, tomando nota, y nuestro hijo Elías, que también estará tomando nota. Quiero hacer énfasis en el hecho de que todas las preguntas que nos hagan hoy, vamos a hacer una sección para la contestación de estas preguntas, para no interrumpir el desarrollo, ¿verdad?, del tema. Todas las preguntas que nos hagan hoy, a partir del próximo miércoles, estaremos abriendo una sesión. Las preguntas pueden comenzar a hacerlas desde hoy ya. Ya desde hoy mismo en este programa ustedes pueden enviar sus preguntas. Amén. Queremos agradecer, amén, la llamada creo que de nuestro hermano Irving Ocasio. Amén, nos acaba de llamar. Saludos, ¿verdad?, nuevamente a todos nuestros hermanos de la familia de Nueva Vida Jax. Amén, saludos bien especial a nuestro hermano Irving Ocasio y a también la emisora Faro de Luz, nuestro hermano Len Robles. Amén, así que todas las preguntas que entren hoy, nosotros vamos a abrir una sección todos los miércoles, comenzando el próximo miércoles, vamos a abrir una sesión para darle contestación a todas las preguntas. Puede comenzar hoy a hacer las preguntas relacionadas a este tema de la cristología. Algo que usted no entienda, algo que verdaderamente usted necesite de alguna manera, ¿verdad?, reforzar, conocer. Estaremos en la disposición. A partir del próximo miércoles nos puede escribir las preguntas en la noche de hoy, puede escribir su pregunta, estaremos anotándola y estaremos abriendo sección de cada miércoles, comenzando el próximo miércoles, para ir contestando todas y cada una de las preguntas que nos hagan llegar a través de la emisora Faro de Luz, a través de la emisora Nueva Vida Jax. Amén, nos hacen llegar las preguntas que lleguen a ustedes y nosotros estaremos dando las contestaciones, abriendo una sección comenzando el próximo miércoles. Ya hoy usted puede comenzar a enviar las preguntas que usted pueda tener relacionadas al tema la cristología.
Así que repetimos, la cristología es esa rama de la teología bíblica y sistemática encargada del estudio de la deidad de Jesucristo. Y la deidad de nuestro Señor Jesucristo es un principio esencial. Cuando hablamos de un principio esencial, es innegable. Las escrituras desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dan fe, afirman y confirman claramente sobre la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Todo está, óigame, bien arraigado en las escrituras bíblicas. No es negociable en la fe cristiana. La cristología no es negociable en la fe cristiana. A través de la cristología demostramos que Cristo es Dios mismo. Y la cristología es una teología, amén, que está estrictamente, oiga, atada a lo que es la Biblia, lo que es la palabra del Señor. Está sumamente atada. No es una cuestión de un argumento, amén, lo vamos a estar probando a medida que vayamos entrando en este tema. Vamos a ir probando la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, amén, la Trinidad, que Cristo mismo es Dios. Establece, ¿verdad?, esta base de la cristología. La cristología es la base del evangelio y como comunidad cristiana. Mire, ¿por qué es atacada tanto la cristología? ¿Por qué es atacada tanta la divinidad de Cristo? Porque la divinidad de Cristo es esa base del evangelio. Es lo que le da esa base de fe a la comunidad cristiana. Si de alguna forma la doctrina de la deidad de Cristo, óigame, como un pilar del evangelio, fuera aceptada por la iglesia, entonces vana sería nuestra fe, vana sería nuestra creencia de la resurrección, vana sería nuestra creencia con relación a aunque Cristo resucitó, estaríamos negando la resurrección de Cristo. Amén. Bendición a nuestro hermano Irving Ocasio. Amén. En vivo desde Nueva Vida Jax. Gloria a Dios, aleluya. Y también Faro de Luz, aleluya. Grande el Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Así que Dios bendiga a nuestro hermano, amén, Irving Iván Ocasio, amén, Maisoné, en vivo desde Nueva Vida Jazz y también desde Faro de Luz, aleluya. Damos toda la gloria y la honra al Señor por ello. Quiero recalcar, mi hermano Irving, para hacer un alto, amén, y lo mismo también a nuestro hermano Len Robles. Todas las preguntas que entren, que sean recibidas por ustedes, amén, nos las pueden hacer llegar. Vamos a abrir una sesión comenzando el próximo miércoles para poder ir contestando todas las preguntas, amén, según van llegando. Pueden comenzar las preguntas hoy, pero vamos a abrir una sesión para el próximo miércoles. A partir del próximo miércoles comenzaremos a contestar todas las preguntas que nos lleguen, ya sea directamente aquí a nuestra página, ya sea a través de Nueva Vida Jazz, a través de nuestro hermano Irving Ocasio, o ya sea a través de Faro de Luz, nuestro hermano Len Robles. Así que nos pueden hacer llegar las preguntas y a partir del próximo miércoles nosotros estaremos abriendo una sesión para comenzar a contestar todas y cada una de las preguntas que ustedes nos comiencen a hacer llegar desde el día de hoy. Cristal Marí, Dios te bendiga. Amén, un abrazo bien grande. Amén. Así que repetimos, la cristología es la base del evangelio y como comunidad de fe. ¿Por qué es tan atacada la parte de la divinidad de Cristo? ¿Por qué ciertamente, amén, hemos visto en este tiempo más arraigado esta herejía? Porque no es otra cosa, es una herejía. Y vamos a estar explicando cada uno de estos términos para que usted pueda estar familiarizado con ellos. En el caso de aquellas personas que escuchen algún término nuevo, amén, y que no tengan la respuesta, no sepan el significado, lo estaremos dando para el conocimiento de ustedes. La doctrina de la deidad de Cristo ha sido y sigue siendo uno de los pilares fundamentales para el evangelio. Por eso es que es atacado, óigame, desde el mismo huerto del Edén. Esto no es un tema nuevo. En el huerto del Edén, en el capítulo 3 del libro de Génesis, ¿qué sucedió allí? Cuando Satanás a través de la serpiente comienza de alguna manera a hablar con la mujer. Fíjese que le dice, ciertamente, lo que sabe Dios es que el día que ustedes coman del árbol de la vida van a ser igual a él.
le establece, ustedes no van a morir. La mujer le dice, si comemos del árbol vamos a morir. La serpiente, Satanás a través de la serpiente dice, no morirá. No van a morir. Este ataque contra la persona divina, este ataque contra Dios, este ataque realmente contra todo lo que sea la creación de Dios, contra todo lo que sea Dios, movimiento de Dios, es algo desde el principio. Y hoy estamos viendo ese misterio, esos vientos que están de alguna forma azotando y que quisiera derribar lo que es la fe cristiana, que quiere derrotar de alguna manera ese fundamento de lo que es la base del cristianismo, porque si lograra de alguna manera que la iglesia aceptara esta falsa doctrina, esta herejía de que Cristo no es Dios, estaría de alguna manera, óigame, haciendo escantes, estaría de alguna manera derrotando, estaría de alguna manera haciendo daño a lo que es ese fundamento de la fe cristiana en todo el sentido de la palabra. Una de las doctrinas ciertamente que ha sufrido durante muchos años es precisamente la persona de nuestro Señor Jesucristo, este ataque contra la deidad de Cristo. Recuerde, y quiero simplemente adelantar, este propósito que persigue esta herejía, esta falsa doctrina, no es otra cosa que es derribar el fundamento por el cual la iglesia fue establecido. Fíjese que en el capítulo 16 del libro de Mateo, cuando el Señor comienza hablando con los discípulos desde el verso número 13, que comienza con la pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y comienzan diciendo Jeremías, algunos otros profetas, inclusive te comparan con Juan el Bautista. Viene la pregunta clave, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y fíjese que Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconoce en este momento el mismo Pedro que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y hay algo que es bien importante, porque cuando se trata la palabra, cuando utiliza con letra mayúscula, Hijo del Dios viviente, es uno de los títulos dados a Cristo como Dios mismo. Es decir, que Él comparte esa esencia, que Él comparte la misma naturaleza con el Padre. La palabra Hijo de Dios implica uno de los títulos dados a Jesucristo, siendo el mismo Dios. Todo lo que el enemigo persigue es, oiga, romper ese principio, debo decir, esencial de lo que es la persona, la deidad de Jesucristo. A través de ellos, tratar de romper esa base de lo que es la fe de la iglesia. Esa doctrina con respecto a lo que es la deidad, para tratar de romper los fundamentos. Cristo estableció, después que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo, con letra mayúscula, el Hijo del Dios viviente. Y recuerde que en la gramática, todo lo que se compone en letra mayúscula, no solamente al comienzo de la oración, estamos hablando un poquito de gramática ahora. Todo lo que es y se compone dentro de la gramática, ustedes saben que se comienza una oración con letra mayúscula. Y a no ser que sea un nombre a mitad de la oración, a final de la oración, se escribe con letra mayúscula. Cualquier otro vocablo, cualquier otra palabra que no sea un nombre, se escribe con letra minúscula, que no sea un nombre. Pero cuando se refiere a un nombre, las reglas gramaticales establecen que se escribe con letra mayúscula. Y donde quiera que se refiere a Cristo como Hijo de Dios, se establece con letra mayúscula, estableciendo que es un título, es un nombre, es un título dado a Él. Y al ser un título dado a Él, establece la relación que hay entre Dios y su Hijo y Cristo. Esa esencia estableciendo dentro de la fe cristiana, que no es negociable, que Cristo es Dios mismo. Y lo vamos a estar, fundamentando en la base bíblica. La doctrina de la deidad de Jesucristo
ha sido y será siempre el fundamento, será ese pilar del fundamento, ese fundamento de lo que es la fe cristiana, innegociable por demás. Por eso es que desde el huerto del Edén vemos al enemigo atacando la persona de Jesucristo. Vemos al enemigo atacando ciertamente para tratar de, amén, derrotar ese propósito, aún tratando de echar, óigame, por el piso, tratando de pisotear lo que es la redención verdaderamente del hombre. Una de las doctrinas cristianas que más ha sufrido en los últimos años es esa relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y seguirá siendo atacada por lo que ya hemos mencionado. Porque si el enemigo lograra dentro de todas estas herejías, óigame, desde antes, desde tiempos antiguos, arraigados en una forma bien tenaz para los siglos, óigame, a partir del siglo II después de Jesucristo, comenzó a tomar más auge, comenzó a tomar más fuerza esta falsa teología, esta herejía, esta aparente, amén, cristiandad disfrazada para tratar de derrotar, echar por el piso lo que es el fundamento, la base cristiana y la relación que hay, esa esencia que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. El debate contemporáneo en estos tiempos se concentra precisamente en negar de manera rotunda la deidad de Jesucristo, es decir, en otras palabras, que Cristo no es Dios. La negación de Cristo como Dios es un problema que enfrentó la iglesia primitiva y sufrió un embate, óigame, de herejías contrarias en todo aquel entonces para negar ciertamente esta deidad de Cristo. De allí comenzaron a surgir diferentes sectas de diferentes formas, obligando a los apóstoles en aquel entonces a desarrollar teologías exactas, defendiendo la postura de que Cristo es Dios mismo. La iglesia no podemos callar en este tiempo. La iglesia no podemos darle riendas a estas herejías. Y repito, no podemos conformarnos con decir pertenezco a tal o cual iglesia y llegar y cantar coros y tocar la pandereta y tocar los huícharos y tocar instrumentos y decirme conformo con ir a la iglesia. Nosotros como los apóstoles en aquel entonces, que tenemos la palabra de verdad, que tenemos que utilizarla como establece Juan 8:32, tenemos que anunciar y denunciar y establecer lo que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el verso 36 dice, y si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libre. No podemos callar en este tiempo. Hay gente que dice, cada cual con lo suyo. ¿Y para qué la palabra? ¿Para qué está establecida la palabra? Para nosotros hacer apologética, para defender este evangelio, para continuar hacia adelante. Amén. Me informa nuestro hermano Irving, gloria a Dios, aleluya, Nueva Vida, y dos de sus plataformas, gloria a Dios, digitales. Óigame, al igual que Faro de Luz, con nuestro hermano Len Robles, gloria a Dios por Jesucristo, que estamos a través, verdad, de estas emisoras y a través de estas diferentes plataformas, llevando el mensaje de fe y de esperanza en este entonces. La negación de Cristo como Dios es un problema que ha sido enfrentado desde la iglesia primitiva, óigame, con un sinnúmero de herejías para tratar de callar y manchar este evangelio en el tiempo que estamos viviendo. Bendiga a nuestro gran hermano y pastor, amén, Mariano, amén, de Río, su amada esposa, amén. Un abrazo grande, amén, para la pastora también Isamar de Río, gloria a Dios. Un abrazo grande, gloria a Dios, aleluya. De ahí que dice y establece, comenzaron a surgir diferentes sectas y diferentes grupos, donde entonces los discípulos se vieron en la obligación de desarrollar teologías exactas, defendiendo la postura de este evangelio
Y repito, no nos conformemos con cantar coros, no nos conformemos por ir a una iglesia. Vamos ciertamente, amén, gracias, se escucha el audio perfecto, dice nuestro hermano Irving, gloria a Dios. Establecer ciertamente quién va a hacer apologética si la iglesia calla, si nosotros verdaderamente no defendemos estos postulados. Hay grandes enemigos y grandes retos. Mira, hay grandes enemigos tocando puerta por puertas, que los conocemos. ¿Cómo nos vamos a callar la iglesia? ¿Cómo nos vamos a encerrar en cuatro paredes y ver estos enemigos y retos que enfrenta la iglesia hoy en día? Entre ellos, queremos mencionar algunos de estos grupos. El humanismo se ha caracterizado, óigame, por enseñar que el hombre es el centro sin la necesidad de un ser superior. Las humanidades, en otras palabras, lo centran todo en el hombre. Establecen que de alguna manera todo está asociado al hombre sin tener la necesidad de la existencia de un Dios. ¿De dónde viene esta llamada ciencia de las humanidades? Esta llamada ciencia de las humanidades nació en el mismo corazón del infierno, donde el hombre centra de alguna manera lo que es el egoísmo, ese ego nacido en el huerto del Edén. Mira, este ego no nació de hombres contemporáneos. ¿Qué le dice Satanás? El Señor lo reprenda, utilizando como instrumento la serpiente a la mujer. Lo que sabe Dios, ustedes no van a morir. Dios le mintió. Capítulo 3 de Génesis. No van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a ser igual a Dios. No van a tener, en otras palabras, necesidad de Él, porque ustedes van a ser igual a Él. Óigame, derrotado porque Él intentó subir hasta lo alto y sentarse, óigame, en el trono y dominar sobre todo lo creado. Falló en su intento y en el huerto del Edén volvió a fallar, tratando de engañar al hombre y la mujer. Así que esta ciencia de las humanidades, que centra todo en la persona del hombre, sin la necesidad de un ser sobrenatural, establece que el hombre es el centro de todo y que no necesita de Dios. Amén, ciertamente una ciencia nacida en el mismo infierno. ¿Cómo es que, amén, la iglesia podemos callar? Otra de estas ciencias que estamos luchando hoy en día es el naturalismo. Rechaza ciertamente en todos los ámbitos, óigame, la existencia de Dios, estableciendo que toda verdad tiene que ser probada científicamente. La única realidad que existe para ellos es la dependencia del hombre en sí mismo. Amén, esa subsistencia del hombre sin la necesidad de Dios. Y vemos tantos naturalistas en este tiempo también, estableciendo que la esencia, el hombre puede funcionar sin la debida ayuda de Dios. Otras de estas ciencias, amén, de estas corrientes que se han levantado en este tiempo para atacar, y que no podemos callar, iglesia, que no podemos encerrarnos y dejar que estas ciencias falsas, que estas falsas herejías puedan de alguna manera ganar ventaja. Es tocando trompeta, es anunciando, es dándole aviso al pueblo, es estableciendo lo que está sucediendo en este entonces. Está claro en la palabra. Otra de estas falsas ciencias es el existencialismo. Esta ciencia del existencialismo pretende llevar al hombre a un conocimiento separado de manera individual. La persona se convierte en esa especie, en ese eje, donde gira toda la verdad. Mire lo que esta gente establece. El existencialismo establece que el eje gira sobre el hombre en toda la verdad. Y ellos establecen
que el hombre tampoco necesita de un ser supremo. Algo que ciertamente se desarrolla y lo escuchamos en el día a día, y que la iglesia tenemos que pararnos de frente ante todas estas altimañas del enemigo. Para el siglo número 2, un tal hombre llamado Marción, un hereje, óigame, intentó de alguna manera establecer dentro del evangelio, dentro de lo que era la iglesia, lo que se conocía como el dualismo, o algo que dependía y que venía ya del gnosticismo, como algo que negaba de alguna forma directa que cuando la palabra se refiere a la ley y los profetas, en ningún momento establece que Cristo y el Padre eran uno. Decían ciertamente que Cristo no poseía los atributos del Padre. Es ahí donde nosotros nos amparamos en la verdad del evangelio establecido por Dios. Otra de estas sectas heréticas que se levantaron en aquel entonces eran los decistas. Estos docistas negaban la encarnación de Jesucristo. ¿Y sabe qué decían los docistas? Afirmaban que el sufrimiento y la humanidad de Cristo fueron un aparente, que no fueron reales, que no existió, que no fue algo que verdaderamente sucedió. Todo lo contrario a lo que la Biblia verdaderamente establece. Estamos mencionando algunas de estas escuelas, algunas de estas, amén, ciertamente, oiga, corrientes que se levantaron desde el siglo número 2 en adelante, atacando la divinidad de Cristo. ¿Por qué estudiar cristología? ¿Por qué estudiar esta base, esta ciertamente, amén, rama de la teología bíblica que establece que Cristo es Dios? Para hacer la defensa en este tiempo de lo que el evangelio del Señor establece. Otro de los que, amén, se levantan en esos tiempos, en esos siglos, son los llamados, amén, el arianismo. Esto viene de un hombre llamado Ario. Establecía ciertamente que en la persona llamada, amén, las tres personas de la divinidad, hacían una diferencia y establecían ciertamente que Cristo no establecía, no compartía la naturaleza con el Padre. Esta secta, bien arraigada en los tiempos que estamos viviendo, arianismo, es una práctica de los llamados testigos de Jehová en el tiempo de hoy, bien similar, que postulan que Jesucristo es un ser creado, el cual no es eterno ni procede de Dios. Esta corriente de arianismo se mueve día a día, casa por casa, tratando de alguna manera, oiga, con engaño, con altimañas, en esta falsa herejía, estableciendo que Cristo fue un profeta más, un hombre más. No creen que Jesucristo es divino, que no forma esa naturaleza esencial con Dios. Otra de estas doctrinas que realmente comenzaron a fluir dentro de ese entonces son los llamados los ebionistas. ¿Por qué mencionar estas corrientes? Pues sabe que la influencia de los ebionistas no era otra cosa, cuyo nombre en hebreo significa pobre. La tendencia de interpretar que Jesucristo ciertamente era un hombre y nadie más. Mire todo este tiempo que viene este ataque contra la deidad de Jesucristo, tratando de echar a suelo, tratando de derrotar, tratando de quitar las bases fundamentales, esenciales de la iglesia, nuestra fe relacionada ciertamente a lo que es la doctrina que establece la palabra con relación a la persona de Cristo. Estos ebionistas, óigame, afirmaban ciertamente que Jesús simplemente era un hombre con unos privilegios otorgados por el Espíritu Santo,
para realizar una obra simplemente. Como que el Espíritu Santo se depositó sí en la persona de Cristo. Eso lo aceptan. Pero no aceptan bajo ninguna circunstancia que Jesucristo haya compartido esa esencia divina con el Padre. Los gnósticos, que fue otro de estos grupos, los gnósticos cuya palabra significa conocimiento, óigame, sustancialmente creían que el Señor había venido simplemente para disponer de alguna forma y aclarar la ignorancia que existía en el hombre. Estos maestros de esta secta tampoco señalaban ni le daban importancia a la persona de Jesucristo. Ignoraban totalmente. Para ellos Cristo solamente había venido para sacar al hombre de la ignorancia, pero no le dan los atributos ni comparten, según ellos, la naturaleza de Dios Padre en la persona de Jesucristo. En los tiempos de Jesucristo hubo diferentes pensamientos de estos tipos de doctrina que de alguna manera también se desarrollaban. El pensamiento de los fariseos, que se consideraban separados de todo el resto del mundo, con un ritual, óigame, innumerables, donde establecían ciertamente que ellos eran los únicos que podían alcanzar la salvación, tratando de alguna manera también de derrotar, si la palabra bien establece en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay acepción en la salvación, no hay acepción. Todo aquel que cree. La gran comisión, capítulo 28 del libro de Mateo, y en el capítulo 16 del libro de los Marcos, establece claramente, óigame, la gran comisión: y por todo el mundo predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas sin embargo, los fariseos en el tiempo de Jesucristo consideraban ciertamente que habían sido separados, que eran los únicos que podían alcanzar ese don, amén, inefable de lo que es la salvación. Teníamos también en el tiempo de Cristo el pensamiento de los saduceos. En contraste con los fariseos, ellos negaban ciertamente la resurrección. Y si negaban la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo, negaban también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estableciendo que Cristo no era divino, que Cristo no procedía de Dios. Negaban la existencia de los ángeles, negaban la existencia de los demonios y negaban también la providencia o lo que pudiera ser el destino. La persona para ellos moría y terminaba o era el fin de la vida de esa persona. Todo lo contrario a lo que establece la doctrina de la resurrección de los muertos en Cristo, que de la misma forma que Cristo resucitó, Primera de Corintios, el capítulo 15 lo establece claramente. Amén. Y al igual que en el capítulo de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 lo establece. Cuando leemos de los versos del 16 en adelante, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Negar que Cristo resucitó ciertamente es establecer que no era divino. Los esenios se consideraban auténticos, un pueblo rudo de Israel, y ellos también establecían para el fin la salvación de un grupo en particular. En los tiempos también de Cristo, los celotes, que el nombre lo dice, aparentemente celosos en la palabra, obligaban a las personas a circuncidarse. Cuando leemos el libro de Gálatas, ciertamente que establece la palabra en el libro de Gálatas, que aquella ley que había sido dada en el tiempo de Moisés era un ayo hasta que viniera Cristo a cumplir todo lo que era la parte ceremonial, el establecimiento de una ofrenda que fuera grata ante los ojos de Dios, que fuera aceptable. Y Cristo fue esa ofrenda, oiga, dada por el mismo Padre. El negar ciertamente todo lo que sea a través de la circuncisión es negar
que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario expió nuestros pecados, cubrió nuestros pecados de alguna forma. Lo que se conoce entonces dentro de todos estos movimientos, todas estas herejías, en un ataque directo a la base del evangelio, a nuestra fe, aceptar la iglesia estas herejías, es establecer que nuestra fe sería en vano, que no estaríamos sirviendo al Señor con esa base y esa creencia que requiere lo que la palabra establece, lo que el evangelio verdaderamente establece. El cristianismo ha venido, óigame, sufriendo grandes oposiciones en todos los tiempos, con grandes daños, persecuciones a la iglesia, sufrimientos. Pero ¿sabe qué? Los peores ataques al evangelio no vienen de afuera. Los peores ataques al evangelio y a la persona de Jesucristo no viene de afuera. No es externo, es más interno que otra cosa. Son de gente, óigame, muchos de ellos prominentes, gente con unos conocimientos vastos, gente con una sabiduría extraordinaria, ciertamente. Estos ataques internos en estas doctrinas cristianas, aparentemente cristianas, disfrazadas contra la palabra de Dios y contra los postulados del evangelio, negando ciertamente la divinidad de Cristo. Pero no hemos de extrañarnos. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, internos. Acabamos de explicar que aunque la iglesia ciertamente tenemos ataques externos, los mayores ataques, los que hacen daño verdaderamente, son los internos. Y el apóstol Pedro nos está advirtiendo lo siguiente para que nosotros pongamos oídos a lo que la palabra establece. No es de sorprendernos. Dice segunda de Pedro 2 del 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros. Habrá. Y este verbo aparece en presente, como habrá. Y usted lo lee mañana y sigue presente el verbo habrá. La acción de estos falsos, amén, maestros, los tenemos en el día de hoy y los tendremos en el día de mañana. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán de manera encubiertas herejías. No estamos hablando de herejías como un vocablo inventado por el pastor Villalongo. El apóstol Pedro está diciendo que estos falsos maestros estarán de manera, óigame, sagaz, de manera inteligente, óigame, con mucha maña, como decimos en el campo, estarán introduciendo herejías destructoras. ¿Cómo no vamos a defender este evangelio? ¿Cómo vamos a callar en este tiempo? ¿Cómo vamos a conformarnos con ir a tal iglesia? Alguien tiene en este tiempo que salir, aleluya, y hacer el trabajo que pertenece a la defensa, a la apología. Los apóstoles en su tiempo defendieron el evangelio, estableciendo y desarrollando teologías para defender este evangelio. Nos corresponde a nosotros, a través de la palabra que el Señor nos dejó, esta palabra escrita, desenmascarar a estos falsos maestros que están introduciendo de manera, oiga, oculta, herejías que son destructoras, que destruyen. Y dice ahí, y aún negarán al Señor que los rescató. Gente que antes predicaba la verdad, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo como una persona divina, ahora lo están negando. Que hablaban del arrebatamiento de la iglesia, ahora lo están negando. Que hablaban ciertamente, óigame, de la segunda venida de Cristo, ahora lo niegan. Por eso es que tenemos que estar atentos. Dice,
y aún negarán al Señor que los rescató. Cuando una persona establece o trata de establecer que Cristo no es Dios, está negando ciertamente que Cristo es nuestro Salvador. Fíjese lo que dice: aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué es rescatar? Rescatar, en el aspecto, más bien hay dos palabras en el hebreo. Una de ellas es expiar y la otra es redención. Redención y redención. ¿Cuándo se usaba este término, este vocablo redención? Cuando una persona estaba esclavizada. Alguien que tenía el poder de comprar lo que se llamaba el goel, que era el pariente más cercano, tenía el poder de comprar, de pagar. Tenía que tener recursos para pagar en ese momento, pero tenía que tener también recursos, óigame, para poder mantener esa deuda totalmente a favor de aquel que había sido de alguna forma condenado. Tenía que tener suficientes recursos para pagarlo todo. Estos falsos maestros están negando al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí misma destrucción repentina. Estas herejías llevan a estos falsos maestros, en otras palabras, a la perdición. ¿Qué dice el verso 2? Y muchos seguirán sus disoluciones. Óigame, divisiones, contiendas, pleitos, más falsas herejías. Muchos, este es el problema. ¿Por qué no podemos callar? Si nosotros, la iglesia, en este tiempo ignoramos todas estas herejías, todas estas enseñanzas de estos falsos maestros, vamos a permitir que muchos más sean arrastrados, que mucho más grande sea, óigame, las divisiones y el rompimiento de muchas iglesias atraídas por estos falsos maestros, que dice claramente la parte siguiente del verso 2. Estamos en segunda de Pedro capítulo 2. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por causa de quiénes? Por causa de estos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Muchos comenzarán a negar, muchos comenzarán a creer en esas falsas herejías. Si hoy nosotros no hacemos apologética, si hoy no defendemos, óigame, con la espada del Espíritu, con la palabra, como dice claramente, óigame, la misma Biblia, cuando se compara ya en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Tenemos que anunciar esta verdad en este tiempo, por causa del cual el camino de la verdad será blasfemado. Muchos se apartarán, muchos seguirán. Y dice el verso 3, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mire, son sagaces. Estos falsos maestros son inteligentes. Usan, óigame, la astucia, usan la maldad, la malicia para engañar con palabras fingidas. En otras palabras, son hipócritas. Óigame, trabajan de manera hipócrita, con fingimiento, con apariencia. Oh, gloria a Dios. No podemos callar ante esta, amén, tremenda fuerza de herejía que se ha levantado en este tiempo. Nosotros tenemos, como repito, lo dice claramente Juan 8:32, tenemos que predicar esta verdad para que la verdad haga libre a muchas personas que están sumidos en tantas falsas mentiras, en tantas, amén, apostasías y en tantas herejías de este entonces. ¿Cómo termina diciendo este verso? Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Estos falsos maestros que están introduciendo de manera encubiertas estas herejías, destruyendo a muchas vidas, destruyendo a muchas personas. Mire lo que dice la palabra. No es el pastor Villalongo, no es la pastora, amén, Neira Pérez.
La palabra dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Utiliza la palabra condenación. ¿Y por qué condenación? Porque son gente, la Biblia dice maestro. Son gente con conocimiento. No son ignorantes. No son personas del burgo. Son personas que un día se prepararon, que estudiaron de manera profunda la palabra. Y hoy están usando los conocimientos para infiltrarse de manera oculta. Oye bien, pastor, hay que abrir nuestros ojos. Hay que meterse en la palabra. Hay que escudriñarla. El Señor lo dijo en Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis aleluya, la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar, hay que escarbar, hay que profundizar en esta palabra, en este tiempo que estamos viviendo. No nos conformemos con ir a la iglesia a cantar coros. Hay que educar a la iglesia. Hay que sacar a la iglesia del trillo. El trillo es ese círculo vicioso de cantar 10 coros y 5 minutos para la palabra. Hay que darle más tiempo a la palabra. Hay que darle más tiempo al conocimiento. Hay que darle más tiempo. Amén. Nosotros estamos en la obligación, los pastores, de hacer que la iglesia ame la palabra. De llevar la iglesia a un compromiso serio con Dios. De llevar a la iglesia a un enfrentamiento con esta verdad. Para que esta verdad nos escudriñe también a nosotros. El salmista dijo, escudriña mi corazón y ve si hay en mí maldad, aleluya. Y eso lo podemos entender cuando nos miramos en el espejo de la palabra. Y el espejo de la palabra es el conocimiento que podemos adquirir en este entonces. Alabado sea la gloria de Dios, aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Dice por ahí nuestro hermano Irving, pastor. Se siente acá, amén, los estudios, una unción terrible. Damos la gloria a Dios. Bendiga, amén. Gloria a Dios, la emisora Nueva Vida Ya. Si bendiga, amén, Faro de Luz. Amén, nuestro hermano Len Robles. Gloria a Dios, aleluya. Si llegan oraciones, peticiones a través de cualquiera de estas emisoras, amén, nuestro hermano Irving Ocasio, nuestro hermano Len Robles, nos hacen llegar, gloria a Dios, aleluya. Hay que enfrentar a la iglesia con la palabra. Y para eso necesitamos conocer la misma. Estos falsos maestros, que no son cualquiera, son gente preparada, son gente capacitada, son gente que estudiaron la Biblia. Dice que sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. No está destinando el pastor Villalongo, mi esposa, no estamos destinando, óigame, el futuro de estos falsos maestros. La Biblia dice, aquí, segunda de Pedro 2, el verso 3 al final, que la condenación de estos falsos maestros no se tardan. ¿Y sabe por qué? Dice, y su perdición no se duerme. La Biblia establece que estos falsos maestros que están introduciendo estas herejías, que están negando que Cristo es Dios, dice aquí que están condenados, que están perdidos. Quiero repetir, segunda de Pedro 2:3. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y por avaricia harán mercadería, amén, de vosotros con palabras fingidas. Óigame, convertirán las iglesias en grandes mercados, en grandes negocios. Y eso es lo que estamos viendo. Para ellos la iglesia es un negocio. Para ellos la iglesia no es el cuerpo de Jesucristo. Mire qué blasfemia. Para ellos la iglesia no ha sido rescatada. Ellos se presentan, óigame, como los Mesías. Ten cuidado. Ellos mismos se presentan como los Mesías. Ellos mismos se presentan como, amén, el Goel, como el pariente más cercano. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no
se duerme. Es decir, Dios no los olvidará. Yo quiero repetir esto. Yo quiero, iglesia, que usted entienda esta palabra. Dice ahí, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Es decir, el juicio de Dios está pronto sobre estas personas. Y su perdición no se duerme. Establece en el griego, no se duerme. Establece, Dios no se olvidará de ustedes. Dios no los va a ignorar. Dios no va, amén, óigame, a tolerarlo. Aleluya. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos van a apostatar. Muchos van a apostatar, es negar la fe. Es negar lo que habían recibido. ¿Cuántas personas que participaron del buen pan, que participaron del Espíritu, que participaron de la buena palabra, que han participado, óigame, de este tiempo, hoy en día se han ido a otros lugares, están buscando un evangelio fácil, están buscando un evangelio sin exigencia? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, vendrá el juicio de Dios sobre ellos y su perdición no se duermen. Ellos creen que Dios se olvidará o que Dios no existe. Su tiempo está contado. Cristo ha sido afectado en su posición. El diablo, el Señor lo reprenda, sabe que si nosotros aceptamos estas falsas teologías, estas herejías de que Cristo no es Dios, entonces perderíamos la esencia como cristianos, perderíamos nuestra identidad y nada ni nadie nos hará perder esta identidad. Nada ni nadie nos hará perder esta esencia. Cuando Pedro contesta a Cristo allá en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le dijo Cristo en el verso 18? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando Cristo de sí mismo, mira lo que Cristo dijo. Cristo sabía que en este tiempo el infierno se levantaría, y en tiempos antes de nosotros el infierno se levantaría para tratar de acabar con el evangelio, de tratar de acabar con esta verdad, de levantar falsos maestros, óigame, de levantar falsas herejías. Lo sabía de antemano, pero Cristo le estableció. Repito, Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, Cristo hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, oye bien, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo sabía que venía grande persecución. Cristo sabía que serían tiempos difíciles, tiempos que muchos negarían, óigame, la verdad, apostatando, negando lo que habían aprendido. Y está estableciendo, el enemigo quisiera afectar la iglesia en este tiempo, haciendo creer en estas herejías y falsas teologías que Cristo no es Dios, para hacer que la iglesia pierda la esencia, perdamos nuestra identidad. Pero nada nos hará perder lo que somos, nada nos hará perder lo que es Cristo en nosotros. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vive en nuestras vidas, el que nos ha salvado. Aleluya. En otras palabras, quiere decir que si Cristo no fuera Dios, quisiera establecer el enemigo, que entonces nuestra fe sería en vana. Y nuestra fe no es en vana. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven. Aunque el enemigo, a través de estos falsos maestros, a través de estas falsas herejías, a través de estas falsas teologías, a través de estas falsas enseñanzas, trate de alguna manera atacar la iglesia, las puertas del Hades, óyelo bien, no podrán prevalecer contra la iglesia. Trataría de alguna forma, oiga, de minar nuestra fe. Y esto es una presunción, es una práctica
óigame, herética. Y la presunción no es otra cosa que esa consideración de una verdad en el sentido de tener certeza de algo. En otras palabras, estos falsos herejes quieren establecer esta falsa teología como que Cristo verdaderamente no es Dios. Y al establecer esto en esa presunción, en esa falsa herejía, quisieran establecer estas señales de inicio, completando ciertamente que Cristo es Dios. ¿Qué es una herejía? Mire, una herejía no es otra cosa que es una secta que se aparta de la verdadera doctrina de Cristo para mantener ciertas enseñanzas en contra de lo que la palabra establece. Y estas herejías surgen en personas que desarrollan unas ideas, óigame, en bases de estudios que no tienen ninguna base, que no presentan ninguna prueba de lo que están diciendo, porque la Biblia refuta todo lo que ellos han querido establecer. El Señor mismo declaró y estableció su deidad en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, el verso 8 en adelante. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Óigame, ¿quién era Felipe? El mismo texto nos contesta. Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mire, Felipe había caminado con Cristo, había visto los milagros, había visto las señales, y le está diciendo: muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, él no creía. Aún con todo lo que había visto, Felipe no creía. Y el Señor le dice: tanto tiempo, Juan 14, 8 hasta el verso 11, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, el Señor le está diciendo: yo soy el Padre, yo soy Dios. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las obras que has visto, Felipe. Felipe, un hombre que había caminado con el Señor, y le está diciendo: mire todo lo que pudo ver. Y el Señor le está diciendo: basta que me veas a mí, porque al verme a mí has visto al Padre. Cristo mismo declara su deidad. Cristo mismo da testimonio sobre su persona, su relación, sustancia con el Padre. El mismo Padre dio testimonio en el libro de Mateo, capítulo 16, capítulo 3, debo decir, Mateo 3, 16 y 17. El mismo Padre dio testimonio. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Padre dio testimonio. El mismo Padre afirma: este es mi Hijo amado. Y la palabra hijo aparece en letra mayúscula. La gramática establece que cuando una palabra, un vocablo que no está al principio de la oración, aparece en letra mayúscula, ¿es un nombre o es un título? Hijo de hombre es un título que le honra a Cristo como Dios mismo. Hijo amado, en palabras mayúsculas, estableciendo un título donde ciertamente lo que significa Cristo es Dios mismo. Está establecido en la palabra. ¿Dónde encontramos
Las personas se preguntan, los que niegan la deidad de Cristo se preguntan y tratan de enseñar, aun cuando hay base bíblica, ¿dónde encontramos la participación de Cristo? La participación, ciertamente, del Espíritu Santo en la creación, cuando nada existía. Una pregunta bien retórica de mucha gente que no han conocido la verdad, que no conocen la palabra, que se dejan llevar por esta falsa herejía. ¿Dónde encontramos en la Biblia la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la creación? Génesis 1:1, que usted y yo lo conocemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está el Padre. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, amén, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aparece Espíritu al final casi de la oración, la regla gramatical, con letra mayúscula, estableciendo que es un nombre. En el verso 1, Génesis 1:1, vemos la participación del Dios Padre. En el verso 2 de Génesis 1:2 vemos la participación del Espíritu Santo. Y en Juan 1:1 y 2 y verso 3 vemos la participación de Cristo. En participación, oiga, ¿con quién? Con el Padre y el Espíritu Santo. En el principio era el verbo. La palabra verbo en el griego es logos, la palabra. Y el verbo, Jesucristo, dice, era Dios. Aquí lo contesta. En el principio era el verbo, Jesucristo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio. Todas las cosas. ¿De quién está hablando? Del verbo. Está hablando de Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí encontramos desde el principio la participación de Cristo. Ciertamente hay varias líneas de la evidencia bíblica que confluyen. La palabra confluyen significa coinciden para probar de manera concluyente. Oiga, de manera que indiscutible que Él es Dios. Varias líneas bíblicas, evidencia bíblica. Estamos hablando con evidencia bíblica. Mientras estos herejes no tienen ninguna evidencia para establecer su falsa teoría, para establecer su falsa doctrina, la Biblia, ciertamente hay evidencia bíblica confluyente. Es decir, que coinciden para probar de manera concluyente, de manera indiscutible, que Él es Dios. Lo primero son las mismas declaraciones directas de las Escrituras, afirman que Jesús es Dios. El apóstol Juan registra varias de esas declaraciones para enfatizar en la deidad de Jesucristo. Nosotros leímos en la sesión de apertura del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso del 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas con Él fueron hechas. Y el verso 4 que queremos añadirlo dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si Él no era divino, ¿cómo establece la Biblia que en Él estaba la vida? Que es la fuente de vida, que todo está sustentado en Él, que las cosas existen porque están sustentadas en la persona de Cristo. Si no estuviesen sustentadas en la persona de Cristo, entonces ¿cómo Él puede ser divino? ¿Cómo puede ser Dios? Cuando la Biblia testifica, cuando la Biblia de manera confluyente, de manera, oiga, que coincide, de manera concluyente, oiga, indiscutiblemente establece, en Él estaba la vida. Otro testimonio, otra base de lo que la palabra establece. Y la vida era la luz de los hombres. Todo en Él está establecido en este tiempo en que estamos viviendo. Gloria a Dios, aleluya. El versículo inicial
en el libro de Juan establece que Jesús era Dios. En el Evangelio Jesús mismo menciona y establece uno de esos nombres divinos cuando Él se identifica con el yo soy. Y este yo soy, en la gramática, usando las reglas gramaticales, este yo soy refiriéndose a la persona de Cristo, aparece en letra mayúscula. Y al aparecer en letra mayúscula, no es un pronombre, es un nombre propio. Está el yo de la persona en el uso más bien humano, en el uso de la gramática regular, el yo, que es un pronombre. Pero en el caso de Jesucristo, este yo, las reglas, amén, de la hermenéutica, de interpretación, las reglas de la teología establecen, y las reglas de la gramática, que este yo con letra mayúscula es un nombre propio dado a Jesucristo. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Aleluya. En el Evangelio según San Juan capítulo 4, 25 dice, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías. La mujer del pozo de Jacob le contesta a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Óigame, la misma mujer está estableciendo, yo sé que se habla de un Mesías que viene, que es el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Juan 4, 26, yo soy, con letra mayúscula, aplique las reglas de la hermenéutica, aplique la regla de la gramática, con letra mayúscula, yo soy el que habla contigo. En el capítulo 10 de Juan, verso 7, volvió Jesús pues a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aparece en letra mayúscula. Se le atribuye a un nombre divino. Se le atribuye a Cristo como Dios. ¿Y cómo podemos identificar que este yo se refiere en letra mayúscula a Cristo como Dios? Comparemos Éxodo, vamos al Antiguo Testamento, capítulo 13, verso 14. Éxodo 13, 14. Y respondió Dios a Moisés. Éxodo 13, 14. Yo soy el que soy. Yo soy, con letra mayúscula. Y Cristo está diciendo en Juan 4, 26 y en Juan 17, yo soy, con letra mayúscula. Y Dios está diciéndole a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Moisés le dice, ¿y cuál es tu nombre? ¿Qué yo le digo a ellos? Y él le dice, yo soy, me envió a vosotros. En el Antiguo Testamento el yo con letra mayúscula, identificando un nombre propio. Y Cristo en Juan 4, 26 y en Juan 17, estableciendo, yo soy el que ha de venir. Yo soy la puerta de las ovejas, estableciendo su relación con el Padre, que goza de la misma naturaleza, que goza de los mismos atributos, que es innegable, que no hay forma que estas herejías, que esas falsas teologías levantadas en este tiempo echen a perder nuestra fe, echen a perder el fundamento de lo que somos, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, la novia de Jesucristo, en este tiempo en el cual estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hoy hasta ahí, gloria a Dios. El próximo miércoles continuaremos bajo el tema de la cristología y todo lo que está relacionado a ello. Aleluya. Y queremos pasar, ¿verdad?, las personas que nos han escrito, las personas, amén, que han enviado peticiones. Amén. Estaremos cerrando a las 9 en nuestro compromiso, gloria a Dios. Y queremos agradecer una vez más a la emisora Nueva Vida Jazz y a la emisora Faro de Luz, a nuestro hermano Irving Ocasio. Amén, Maisonet, desde la emisora Nueva Vida Jazz.
y la emisora Faro de Luz, a nuestro hermano Len Robles, y a todas las plataformas, hermanos y hermanas, que han compartido esta palabra.